Yo básicamente soy un médico de la sanidad pública y eso me lleva a una responsabilidad. Entonces, en un momento determinado, por circunstancias anecdóticas, pues tuve conciencia de que había una carencia asistencial en un grupo de ciudadanos que tenían derechos sanitarios como todo el mundo y que realmente no recibían la atención que debían. Y eso eran los adultos con síndrome de Down. Yo soy internista, es decir, una especialidad que atendemos, nos gusta decir, a las personas, a la totalidad de la persona enferma, que no le hacemos asco a nada, que podemos saber o picotear de todo el conocimiento médico y que podemos ser muy útiles a personas que viajan o transitan por el sistema sanitario de una manera difícil. Juntadas todas esas cosas, la pregunta no era por qué me dedico, sino por qué no te has dedicado hasta ahora. Y eso, pues, en un momento determinado, pues, obligó a tener que hacerlo. Tener conocimiento de un problema, como dice la ley, el desconocimiento de la ley no te excusa de su cumplimiento. Pues aquí el conocimiento de un problema te obliga por lo menos al intento de su resolución, sobre todo si estás en un entorno que tienes una responsabilidad asumida voluntariamente, como es un médico de la sanidad pública. Entonces, pues dicho y hecho, pues poco a poco fuimos montando un dispositivo asistencial para esas personas que no recibían la asistencia a la cual tenían derecho. Siempre me gusta decir la parte del no, la parte negativa de la circunstancia. Yo no tengo ninguna persona con discapacidad en mi entorno familiar o personal, ni tampoco ninguna persona con síndrome de Down, y eso quiere decir que ese no tiene que ser el motivo fundamental ni el motivo más prioritario o incluso más numeroso. Hay muchísimos más médicos o profesionales de todas las áreas que no tienen una persona con discapacidad de los que sí tienen. Entonces no entiendo cómo, insisto, en un sistema de responsabilidad como es la sanidad pública, no hay más médicos que asumen su responsabilidad. Esa es la historia y esas son las circunstancias, ni más ni menos. Es decir, no tiene ningún componente heroico. No, tiene un componente de responsabilidad pura y dura con lo que uno es y a lo que se dedica, ni más ni menos, como todo el mundo. Pues, aunque no se hizo por eso, evidentemente, pero luego nos dimos cuenta que efectivamente era una aventura pionera, pero insisto, no fue ese el motivo. El motivo no fue vamos a hacer algo que no ha hecho nadie para ver cómo nos va o si es útil. No, ese no fue el motivo. Pero arrancado, pues sí nos dimos cuenta que era una iniciativa que no había sido replicada en ningún sitio, desde luego de España, ni probablemente del mundo. ¿A qué me refiero cuando digo que es una experiencia única? A que las condiciones de hospital universitario, es decir, hospital de tercer nivel, público, de un sistema sanitario público en un país avanzado, esas circunstancias sí las hacen únicas. Evidentemente hay otras experiencias a otros niveles en el ámbito privado, en el ámbito, digamos, de hospitales de menor nivel, pero reunidas esas circunstancias, hospital de tercer nivel, hospital de un sistema público, no hay o no ha habido hasta ahora ninguna otra que yo sepa. Uno intenta primero no ponerles calificativos, iba a decir diagnósticos, a los pacientes antes de entrar a la consulta. Es decir, un paciente, si ya entra en la consulta diagnosticado, mal vamos, porque ya hemos cogido un camino antes de tiempo. También debería ser lo mismo con las personas con discapacidad, que deberían de llegar a un dispositivo asistencial médico como el nuestro sin ningún prejuicio positivo o negativo. Es decir, son personas que requieren una atención de salud y que debemos dársela. A partir de ahí resulta que, claro, en la propia anamnesis es evidente
que la persona tiene una condición genética que se llama síndrome de Down, que conlleva una serie de problemas de salud y a partir de ahí pues habrá que intentar resolverlos. Pero las circunstancias de una persona con Down como paciente son las que lleva en su mochila, como lleva cualquier otro paciente que acude a una consulta. Eso es así, pero es importante decir de nuevo que en un sistema sanitario público las cosas tienen un matiz muy importante, que es lo que, no es que yo lo llame, que se llama así, que se llama justicia distributiva. Las personas en un sistema público, la asistencia sanitaria está regida por ese principio. Y ese principio lo que quiere decir es que se le da a cada uno no lo que le corresponde, eso sería una justicia que reparte, sino que al que necesita más se le da más. Se da de acuerdo a sus necesidades. Esa es la piedra angular de un sistema sanitario público. Porque si no fuera así, no habría personas en diálisis, porque la diálisis es enormemente cara. Un enfermo en diálisis cuesta mucho más que un enfermo con una neumonía. Un enfermo con VIH, su tratamiento cuesta infinitamente más que un enfermo con hipertensión. Si le diéramos a todos su cuota estadística, entonces no sería un sistema basado en la justicia distributiva. Eso con las personas con discapacidad y con las personas con Down debe de regir también. Si una persona con síndrome de Down necesita unas determinadas atenciones desde el punto de vista sanitario, debe dársele independientemente de lo que eso cueste. Y eso a veces choca o parece en contradicción con una interpretación igualitaria del acceso a los servicios públicos de las personas con discapacidad. Viniendo de la discriminación, parece que hemos conseguido todo igualando, y eso no es así. No es igualar, es dar lo que se necesita. Pero ya digo, viniendo desde la discriminación, a veces se confunde con que tenemos que ofrecer lo mismo que a todos, y no es así. Debe de ofrecer lo que necesite, que a veces, con frecuencia, es más, y a veces, no raramente, es menos. No se deben hacer cosas que produzcan más daño que beneficio en el sistema, en el aspecto sanitario. Y a veces, con las personas con discapacidad, ese escenario también lo vivimos. Y hay que frenarse en no caer en un igualitarismo falso o peligroso. A ver, me gusta ser provocativo y por tanto niego la mayor. No hay un envejecimiento precoz en el síndrome de Down. Esa frase puede sonar herética, pero me explico. Las personas con Down con 40 años no son ancianos, ni muchísimo menos. Son sujetos de 40 años. Incluso diría las personas con 60 años que están en el límite cerca de la expectativa de vida máxima de una persona con Down, tampoco son ancianos, porque si no yo sería un anciano y todavía no me lo considero. Entonces, no son ancianos, son personas que tienen una madurez diferente, y diferente sobre todo por el aspecto social en el que se desenvuelven y quizá por algunos pequeños matices biológicos. En el síndrome de Down existe un envejecimiento celular que es conocido desde el punto de vista de investigación básica, pero luego a nivel del propio sujeto, de los órganos de ese sujeto, el envejecimiento es muy paradójico. No hay envejecimiento de la mayoría de los órganos. Es decir, cuando digo no hay envejecimiento, que no lo hay, sino que incluso hay un retraso en la degeneración de esos órganos. Las personas con Down no tienen infartos de miocardio, no tienen prácticamente hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, o sea, no tienen la mayoría de las enfermedades que las personas de 50, 60, 70 ya empiezan a tener. Luego, por lo tanto, les diferencia algo de las personas coetáneas en esas edades, que es que son más sanos. Luego parece paradójico que le estemos diciendo que son viejos prematuros, cuando casi deberíamos decir lo contrario. Son jóvenes
prorrogados. Y desde el punto de vista biológico es así, salvo en algunas circunstancias que pueden ser también deleterias para la salud, como el sistema osteomuscular, sí tienen artrosis un poquito más precozmente, tienen cataratas un poquito antes de tiempo, algunos aspectos que son importantes, pero nada, desde luego, que justifique el acuñar un término como es que son viejos prematuros, en absoluto. Otra cosa es que aparece una enfermedad concreta a una edad inusual que se llama enfermedad de Alzheimer, que no es un envejecimiento del órgano cerebral, sino que es una enfermedad concreta que tiene unas circunstancias concretas, como si se tiene una neumonía, no es la degeneración del pulmón, sino que te ha aparecido una enfermedad concreta. No se debe confundir enfermedad de Alzheimer con envejecimiento, son dos cosas conceptualmente distintas. Y luego sí que hay en la etapa madura de la persona con síndrome de Down, vamos a decir de los 18 a los 50 años, donde el entorno envejece más que ellos. Ellos maduran, como cualquier persona, pero su entorno, del cual dependen mucho más que el resto de las personas, sí envejece, sí se degenera, sí se deteriora mucho más, o la repercusión de ese deterioro es mayor. Porque las personas con síndrome de Down son fundamentalmente personas dependientes, a cualquier edad. Es muy rara la circunstancia, no es imposible, y se da la circunstancia de una total autonomía vital. Esa circunstancia es excepcional. La persona con síndrome de Down es básicamente una persona que depende de los demás en mayor o menor medida durante toda su vida. Si ese entorno del cual dependen va cayendo en capacidades e incluso en presencia durante una etapa, pues repercute sobre la persona. Pero ahora se entiende por qué digo que no hay un envejecimiento precoz, sino que hay un envejecimiento del entorno y a lo mejor hay incluso una juventud prorrogada. De ahí a mi impugnación al término, hay un envejecimiento precoz en el síndrome de Down. El 100% de las personas con síndrome de Down desarrollan Alzheimer. Eso es así. Dicho esto, hay matices en la frase. El primer matiz es desarrollan Alzheimer a una edad inusualmente precoz, que es un matiz también negativo de la frase. No desarrollan Alzheimer a los 90 años, sino a los 50, 60. La segunda parte, o la segunda matiz es, bueno, si nos damos tiempo, todos desarrollaremos Alzheimer. Ahora mismo, el 10% de la población desarrolla Alzheimer. Si viviéramos 200 años, ese 10% sería un 80%. Es cuestión de tiempo que todo el mundo desarrollara teóricamente Alzheimer. Pero a las personas con síndrome de Down esto les viene demasiado pronto. Y les viene demasiado pronto por una serie de circunstancias estrictamente biológicas y genéticas que existen en el cromosoma 21. Hay una serie de genes que están en la base de la fisiopatología del Alzheimer y por lo tanto no es de extrañar que esto suceda. Tiene una coherencia biológica y se entiende relativamente bien el por qué sucede esto. Evidentemente el Alzheimer es algo complejo, no es muy sencillo, no es solo un factor el que existe, existen varios, pero en el síndrome de Down hay uno o dos factores tan potentes que los demás no tienen casi relevancia. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Voy a decir una butad, no tener un cromosoma 21 extra, lo cual te lleva a decir no puedes hacer nada por evitarlo. Bueno, y es así. Tampoco podríamos hacer nada por evitar tener Alzheimer a los 200 años el 80% de la población. Entonces, no se trata, hoy en día no sabemos a ciencia cierta si hay alguna pauta, alguna actitud, algún incluso tratamiento que pueda prevenir, literalmente prevenir o retrasar Alzheimer. No lo sabemos. Tampoco lo sabemos en la población general, aunque se intuyen que hay otros aspectos en la población general del propio envejecimiento que si los logras evitar, pues hombre, son menos factores que influyen sobre tu cerebro.
Pero con el síndrome de Down esos factores no existen porque se da en una persona relativamente joven y sin otras enfermedades, poco puedes evitar, pocos factores añadidos puedes evitar. Pero no importa mucho lo que pase dentro de tu cerebro, no importa mucho que las neuronas estén mejor o peor, digamos, eso no se ve. Lo que se ve es el resultado funcional, es cómo tú funcionas. A lo mejor en mi cerebro ahora mismo hay placas de amiloide y está desarrollándose un Alzheimer precoz, que dentro de 50 años me afectará. Me da igual, porque mi resultado cognitivo es bueno y no me tengo que preocupar. En las personas con Down pasa lo mismo. Hay personas con Down que tienen enfermedad de Alzheimer en su cerebro, pero que no se nota funcionalmente. O porque sea poco lo que tienen, o porque sea mucho, pero su discapacidad sea muy importante. Y por lo tanto hay un fenómeno de ensombrecimiento. La discapacidad importante nubla la posibilidad de que veamos cognición alta que pueda perderse. Por eso hay gente que dice, pues yo conozco una persona de 70 años con síndrome de Down que no tiene Alzheimer. Y yo digo que no tiene demencia, es decir, que no se ha notado en su funcionamiento ninguna pérdida cognitiva con una determinada capacidad basal de cognición. ¿Pero en su cerebro está sucediendo Alzheimer? Sí, seguro, el 100%, no me cabe ninguna duda. Entonces, de lo que se trata es llegar a las edades en que en tu cerebro van a empezar a pasar esas cosas sí o sí, si tienes síndrome de Down, llegar en las mejores condiciones posibles de funcionalidad. Y eso sí se puede ganar más o menos. Se puede llegar con ese es el concepto de reserva cognitiva. Es la fábula de la cigarra y la hormiga. Es acumular, acumular, acumular para cuando venga la época mala tener reservas para consumir. Pues esto es un poco lo mismo. Cuanta más capacidades cognitivas consigas, más tiempo vas a poder ser funcionalmente viable, aunque el Alzheimer esté minando tus depósitos cognitivos. Pues esto puede parecer muy complicado o al contrario, ser extremadamente sencillo. La respuesta es lo segundo, es extremadamente sencillo. Es simplemente tener ojos, ver y darte cuenta de las cosas. Una persona que convive cerca de una persona con discapacidad es el mejor termómetro para decir están pasando cosas, está cambiando la conducta, está cambiando el afecto, está cambiando el rendimiento, es así de sencillo. No hay ningún test neuropsicológico que sea perfecto, no hay ningún análisis, aunque hay una carrera sin fin para buscar el test diagnóstico perfecto. El mejor análisis para hacer es la opinión, la observación del cuidador, donde la persona cercana, y ese cuidador, lo llamamos cuidador, que es una palabra un poco fría, puede ser el familiar directo, el padre, la madre, el hermano, la persona de confianza de toda la vida, el profesional que convive en el centro, etcétera, etcétera. Esa es la figura del cuidador, ¿no? Y es el que dice, he notado esto, he notado que hay un cambio de conducta, he notado que hay un cambio de afecto. Ahí tiene que haber también, como en esta entrevista, un entrevistador que sepa preguntar y que sepa dirigirse al cuidador y decir, ¿ha notado esto? ¿Ha notado aquello otro? Y el cuidador te puede decir, sí, lo llevo notando 2 años, pero no pensaba que tenía importancia. De ahí que ese tándem profesional, en este caso, ¿qué voy a decir? Pues un médico internista de un hospital universitario que sabe Down, luego iremos a ese concepto, y que sabe preguntar para buscar dónde está la sospecha de que empieza a haber un deterioro. Pero el test al que apela no es un test biológico, es una persona que convive con la persona con discapacidad. Cada uno está sesgado por su perfil profesional, ¿no? Y de nuevo, soy un médico internista de un hospital universitario, que eso quiere decir que es un entorno muy científico, muy exigente desde el punto de vista metodológico y en donde además sabes o tienes cerca unas estructuras
y no otras. Es decir, nosotros no tenemos ni conocimiento ni oportunidades para hacer investigación sociológica, ni siquiera psicológica incluso, ¿no? Pero sí estrictamente biológica, estrictamente médica. Y a eso es lo que hemos dedicado algún esfuerzo y seguimos haciéndolo. ¿Dónde están los retos biológicos de la atención sanitaria a las personas con síndrome de Down? Están en dos polos. Uno que nos pilla muy lejos a nosotros, que somos médicos de adultos, que es los problemas del neurodesarrollo. O sea, ¿por qué una persona con 3 cromosomas 21 desarrolla anómalamente su cerebro? Eso sucede, lógicamente, en el periodo de gestación o en el periodo de maduración posparto de cualquier persona, que es pues hasta los 7, 8, 10 años, algo así. Eso nos pilla lejos porque nosotros no somos pediatras, ni siquiera en nuestro hospital hay pediatría, luego ese campo nos pilla lejos. Y el otro polo es la neurodegeneración. ¿Por qué sucede la enfermedad de Alzheimer? ¿Por qué a una edad que no debe ser aparecen problemas de neurodegeneración? Y estos dos polos no se deben de confundir, a veces se confunden, se solapan a veces en el tiempo, bueno, en el tiempo no, pero sí en el imaginario de las personas del entorno del Down, confunden neurodegeneración con problemas del neurodesarrollo y son problemas conceptualmente distintos. Cada vez nos interesa más el conocer el porqué del Alzheimer en las personas con Down, no somos nosotros los únicos, ni muchísimo menos, pero contribuimos en lo que nosotros podemos aportar, que es básicamente una gran cohorte de pacientes, muchas personas atendidas y un interés sobre ello. Estamos participando ahora, y es importante decirlo, en el primer ensayo clínico en el mundo de un fármaco anti-Alzheimer, iba a decir anti-amiloide, porque ese es el mecanismo fundamental en las personas con síndrome de Down, que tarde han llegado a la investigación en Alzheimer, cuando son las personas más afectadas, el colectivo más afectado por Alzheimer, y sin embargo la industria farmacéutica solo hace muy poco se ha acordado de esa circunstancia, ¿no? Nosotros estamos orgullosos de participar en ese ensayo clínico y esperemos resultados, ¿no? Algunas otras cosas hemos investigado. Somos muy cuidadosos con no hacer de las personas con síndrome de Down nuevos cobayas. Ese es un riesgo que hay que medir mucho. Evidentemente, la investigación tiene que hacerse sobre el objeto de investigar. Si no investigas sobre las personas con síndrome de Down, pues no vas a llegar a ninguna conclusión, pero tienes que cuidar mucho los aspectos de lo que yo llamo el nuevo cobayismo. Y eso a veces entra en contradicción o en litigio con intereses del propio desarrollo profesional de los médicos, con su carrera profesional, con las maneras de evaluar el expertise de un médico basado en publicaciones más que en experiencia, etcétera, etcétera. A veces choca con lo que la propia profesión valora en un médico, pero hay que tener mucho cuidado del nuevo cobayismo. Intentamos no caer en ello. En la enfermedad de Alzheimer se llevan, vamos a decir, 30 años investigando de una manera portentosa en el aspecto del dinero invertido en investigación. Hasta hace muy poco, muchas compañías farmacéuticas muy potentes estaban abandonando la investigación en Alzheimer porque no se llegaba a ningún sitio, aunque sea parcialmente. Pero en los últimos años han aparecido intentos de tratamiento que han abierto una ventana muy importante. Me refiero a los tratamientos contra la proteína llamada amiloide, que es la proteína que está en la base de la fisiopatología del Alzheimer. Es una proteína que se deposita en el cerebro y que daña el cerebro. Ya adelanto que como el gen de esa proteína ya está en el cromosoma 21, pues en el síndrome de Down hay una sobreproducción de esa proteína, por lo tanto, pues era esperable que sucediera lo que vemos, ¿no? Entonces, en los últimos años ha habido fármacos antiamiloide muy impactantes,
con resultados no ya prometedores, sino espectaculares en cuanto a desaparición del amiloide cerebral. Como digo, no se ha visto, no se ha hecho nunca en síndrome de Down, que parece paradójico, pero ahora ya estamos en esa fase. Esos tratamientos que empiezan a estar disponibles, en Estados Unidos se han aprobado, en Europa se está pensando, son resultados por ahora un poco preliminares, que yo creo que no son los fármacos perfectos, pero sí han abierto a una posibilidad de que podemos quitar el amiloide del cerebro en muy poquito tiempo. Y yo creo, me atrevo a hacer una apuesta, que yo creo que en 5 o 10 años el Alzheimer tendrá un tratamiento eficaz. Y en el síndrome de Down diría casi que más. ¿Y por qué? Porque en el síndrome de Down no existen otros factores añadidos, sino que es un Alzheimer, vamos a decir, puro. Es genéticamente determinado y no hay otros factores de confusión. Y por lo tanto, estos fármacos, si funcionan en Down, deben ser muy exitosos en el síndrome de Down. Así que yo espero que sí, que haya buenas noticias en breve tiempo, sabiendo que el tiempo en investigación clínica no se mide en semanas, se mide en años o a veces en lustros. Pues esto, a ver, se puede hacer un símil muy sencillo de entender con una persona inmigrante que viene a España y que aprende español en pocos años sin haber ido a ninguna escuela ni a alguna academia. Y siempre nos quedamos sorprendidos. Decimos, ¿cómo es posible? Pues es posible, no es nada raro, pero lo da el tiempo y la experiencia. El síndrome de Down en adultos no estaba en los libros. O sea, el síndrome de Down en la medicina era un asunto de pediatría, era un asunto de niños. Y por lo tanto, todo lo que estaba explicado en los códices médicos estaba en los textos, por así decirlo, o en el cuerpo científico de la pediatría, pero no en los adultos, porque no había adultos con síndrome de Down. La expectativa de vida ha hecho aparecer a los adultos con Down que no existían. Y por lo tanto, cuando dijimos vamos a dedicarnos a los adultos con Down, dijimos, ¿dónde nos leemos esto? Pues en ningún sitio. No hay academia para aprender el idioma Down, lo tienes que aprender en la calle. Y nosotros lo fuimos aprendiendo en la calle, es decir, en la consulta, viendo a uno y a otro y a otro. ¿Qué pasa? Que te das cuenta que al principio cometes muchos errores gramaticales y que estás intentando hablar una lengua con tu lengua original y cometes muchos errores. Pero poco a poco vas aprendiendo el lenguaje y al final sabes hablar español, aunque hayas nacido en Ghana, y sabes hablar Down, aunque no hayas ido a ninguna academia. Ese es el punto. No tiene ningún mérito, lo hacen muchas, miles de personas en este país que aprenden nuestro idioma sin ir a una academia y lo hablan perfectamente, lo entienden y lo utilizan correctamente para expresarse. Esa es la historia, nada más que en vez de llamarlo español lo llamamos Down al lenguaje.